Entonces vamos a hablar de algo que se denomina diferenciales. Y estos nos van a servir bastante más adelante, principalmente cuando estemos trabajando técnicas de integración, en particular la integración por partes y la regla de sustitución. Ahí aparece bastante el tema de los diferenciales. Entonces vamos a platicar un poco de eso ahorita. Y a ver, algunas definiciones. Entonces, pensemos lo siguiente. Pensemos que esta curva representa la gráfica de cierta función. Entonces, nosotros para un punto en particular, le voy a llamar a este punto el punto X. ¿Sí? Sobre la función, pues podemos calcular la imagen de ese punto. Entonces ahora me voy a mover sobre el dominio una distancia que le voy a llamar delta X, ¿sí? Es decir, de aquí para acá, un cambio en X. Entonces, está claro que si cambia el valor el valor de X, un delta de X, entonces aquí también va a haber un cambio en la imagen de este nuevo valor. Entonces, aquí estaría la imagen del valor de X más delta X. Muy bien. Pero por otro lado, bueno, y a esto le vamos a llamar nosotros, a esta parte le vamos a llamar delta de Y. Si cambia la variable en delta de X unidades, cambia también la imagen en delta de Y unidades. Ahora, nosotros pues ya aprendimos a calcular ahora la ecuación de una recta tangente en un punto a la curva, ¿sí? ¿Está claro? Entonces aquí se identifica una relación y aparece aquí un punto que está un punto sobre la curva y un punto que está sobre la recta, ¿sí? Ayer hacíamos una aproximación, ¿se acuerdan? Del valor que estaba sobre la curva con el que está sobre la recta, ¿está claro? Hacíamos una aproximación y entre más cercano esté este punto, ¿sí? La distancia entre los dos va a ser cada vez menor, ¿sí? Eso decíamos el día de ayer. Muy bien. Entonces le vamos a dar un nombre a este valor, ¿sí? ¿De dónde viene este valor? Pues viene justamente en la recta y podríamos decir que este es el cambio que ocurre en Y cuando cambia X, ¿sí? Entonces, respecto de la recta vamos a introducir dos valores y los vamos a poner en otro color para que se vea que es respecto de la curva, de la recta. Entonces aparece esta distancia que le vamos a llamar dy, y a esta distancia que está acá, que es el mismo de x, le voy a llamar delta de x, le voy a llamar dx. Entonces, si se dan cuenta, el cambio en y y el cambio en x determinan la pendiente, pero la pendiente de la recta. ¿Está claro? ¿Sí? Determina el cambio en la pendiente de la recta. Va, entonces, pero la pendiente de la recta. Entonces yo puedo decir acá, la derivada de la función valuada en x, ¿qué me da ese valor? ¿Qué me da ese valor? Esa derivada. ¿Qué obtengo de ese valor? Una vez tenga la pendiente. Muy bien. Y eso lo estamos escribiendo también como y de x. ¿Sí? Que es este cambio en y por cada cambio en x. Es la pendiente de la recta. La hemos estado identificando como una razón de cambio. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Sí? Como una razón de cambio. Es la pendiente de una recta. Vaya, entonces, ahora viene ese punto. Entre más, ahora la función, al cambiar la variable, también cambia la imagen de la función, pero no cambia, sí, pero sobre la curva. A eso le estoy llamando delta de y, a lo que cambia en la función. Y lo que estoy haciendo es aproximar este valor por el que está aquí arriba, ¿sí? Entonces, si nosotros consideráramos esto
como dos números reales que serían el cambio en Y y el cambio en X, entonces yo podría despejar de Y. Despejemos. ¿Sí? Y entonces de Y sería igual a f' de X por dx. Entonces a esto que acabamos de encontrar acá, eso se define como el diferencial de Y. ¿Sí? A esa expresión se le llama diferencial. Y depende de X y depende de dx. Entonces aquí ahora, a partir de esa información, comparando con lo que acabo de decir, está claro que delta de X y dx son iguales. ¿Sí? Acá dx es igual a delta de X. ¿Sí? Pongámoslo al revés. No da lo mismo, ¿verdad? Delta de X es igual a dx. Pero lo voy a poner de ese orden por lo que quiero escribir después. Y ahora viene la otra parte. ¿Cuánto cambió en la función, la imagen? ¿Cuál es la diferencia de las imágenes? Que eso se llama dy, delta de y. Lo puedo aproximar por este valor, ¿sí? Entonces de y lo puedo aproximar por dy. Entonces, cuando quiera yo calcular cuánto ha cambiado las imágenes, en vez de calcular el cambio en y, podría calcular el diferencial de y y evaluarlo en ese cambio. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo. Ejemplo. Entonces, a esta expresión le llamamos nosotros diferencial. El diferencial de y. Ejemplo. Dice, si y es igual a fx y esto es igual a x cubo más x cuadrado menos 2x x cubo menos x cuadrado, x cubo más x cuadrado menos 2x más 1, ¿qué es más? Más 1, ¿sí? Bueno, ya aprendimos el semestre pasado una forma de diagramar esa curva. ¿Sí? Eso no es el énfasis ahorita, diagramar la curva no es el énfasis. Entonces el ejercicio es, compare los valores de delta de y del diferencial de y cuando el valor de x cambia de 2 a 2.05. Bueno, entonces primero hay que entender el problema, ¿verdad? Eso es lo primero, entender el problema. Si la función, si y es igual a f de x, igual a x cuadrado más x cubo más x cuadrado menos 2x más 1, compare los valores de delta de y del diferencial de y cuando x cambia de 2 a 2.05. Muy bien, entonces entendamos de qué se trata el problema, ¿sí? No es esta la curva de la función que está ahí dada, pero suponiendo que si estamos hablando de esta curva, ¿sí? Entonces nos están dando un valor para x. Acá nos están dando el valor cuando x es 2. ¿Está claro? Y luego nos dicen que el valor de x cambia a 2.05. ¿Está claro? Entonces cambia para acá a 2.05. ¿Está claro? Como es una función, entonces existe la imagen de 2. Entonces aquí yo leería en la función la imagen de 2. ¿Sí? Y luego yo puedo leer en la función la imagen de 2.05. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces ahora me están preguntando cuánto cambian esas imágenes. Es decir, la diferencia de las dos imágenes. ¿Está claro? Bueno, eso es lo primero que me están preguntando. ¿Sí? Que calcule la imagen de 2. ¿Sí? La imagen de 2. ¿Qué es la imagen de 2? Simplemente donde diga x ponemos
2. ¿Sí? Y luego que calcule la imagen de 2.05. ¿Qué es eso? Donde diga X voy a poner 2.05. Muy bien. Calculo las dos imágenes y luego calculo la diferencia de las dos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Eso es el cambio que ocurrió en la función si hubo un cambio en la variable. ¿Sí? Estaba en 2. Si cambia la variable a 2.05, la pregunta es ¿cuánto cambia la imagen sobre la función? ¿Sí? Bueno, ahora nos pide que lo comparemos con el diferencial de y. Ahora, ¿qué es el diferencial de y? ¿Qué mide? En este punto yo puedo identificar la recta tangente. ¿Sí? Ahora, si yo me muevo cierta distancia sobre el eje y, X, perdón, entonces, obviamente, la recta tangente empieza a alejarse de la curva, ¿sí? Con el diferencial yo puedo calcular este pedazo, que fue lo que acabo de decir, pensando que esta fracción es la pendiente de la recta, y eso es igual que la derivada evaluada en X, despejé de y eso me da esta distancia, ¿está claro? Que intuitivamente, de acuerdo al dibujo, en este ejemplo va a ser mayor, aquí, de acuerdo al dibujo, va a ser mayor que este. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, en los ejemplos pasados, lo que estuvimos haciendo es aproximar este cambio, o este valor, este punto, mediante este otro punto. Entonces, ahorita lo que queremos ver es cuánto es esa diferencia. ¿Está claro? ¿Qué tanto varía uno respecto del otro? ¿Sí? Está claro que entre más cerca esté, es decir, que entre más pequeño sea delta de X, la distancia, esa diferencia debería ser menor. Y entre más lejano esté, esa diferencia va a ser mayor, ¿sí? Y si en un momento dado yo quiero aproximar una con la otra, eso va a ser válido siempre y cuando esté cercano, ¿sí? Bueno, entonces calculemos los dos valores. Para calcular delta de y, ¿qué necesito? Primero necesito saber cuánto es la imagen de 2 y cuánto es la imagen de 2.05. Muy bien. La imagen de 2 es 2 al cubo más 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuánto es eso? 2 al cubo son 8. 2 al cuadrado son 4. 4 y 8, 12. 12 menos 4, 8 otra vez. Más 1. 9, muy bien. Ahora, la imagen de 2.05, esa es 2.05 al cubo más 2.05 al cuadrado menos 2 por 2.05 más 1. Ahí sí les voy a pedir que usen la calculadora y lo hagan y me digan cuánto es el valor exacto. Eso es un valor, eso tiene que ser un valor exacto porque son racionales. ¿Sí? 2.05 es una fracción, es un quebrado, pues, ¿sí? Es racional. Entonces el resultado debería ser un número racional. Quiero todo. 9.71 7625. Porque ese es exacto, ¿sí? Ese valor es exacto, ¿no? Ese es un número racional. Ahí ya no hay más cifras decimales, ¿sí? Es un número racional, ¿está claro? Bueno, entonces ahora, ¿qué significan esos valores? Si aquí estaba 2 y aquí estaba 2.05, ¿qué fue lo que encontramos? La imagen de 2, que es 9, y la imagen de 2.05, que es... Bien, la pregunta es, ¿y cuánto es esta distancia entre los dos? El delta de y. Entonces, el delta de y, relacionémoslo al problema que estamos haciendo. Entonces, esto sería f de x, ¿sí? Y esto sería f de x más delta x. Ah, pregunta, ¿cuánto vale delta x? Aquí. ¿Cuánto sería delta x? 0.05. Muy bien. Este delta x, el cambio que ocurrió acá es de 0.05. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es delta de y? ¿Qué es la diferencia entre estos dos? Es la diferencia entre estos dos sería, ¿cuánto?
71, 76, 25. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora démosle un significado al resultado. Si la variable cambia en 0.05 unidades, la imagen o la variable dependiente cambia en 0.717625. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, aquí se ve claramente la relación entre una variable dependiente e independiente. La variable independiente, que es x, cambió 0.05 unidades. ¿Sí? Aparentemente una cantidad pequeña, ¿verdad? Mientras que la variable dependiente, que es y, cambiaría 0.7625 unidades. ¿Está claro? Como que el cambio en x, un cambio muy pequeño, provoca relativamente un cambio bastante grande en la variable y. Pero obviamente ese comportamiento cambia conforme nos vamos alejando, o va a ser el... Depende de la función. Eso va a depender de la función. ¿Sí? Tendría que, lo que tendría que hacer es calcular siempre esta diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Dependiendo del cambio que haya hecho. ¿Sí? Cambia una variable, cambia la otra variable. ¿Sí? Que ese es en un ejemplo más, tal vez, de aplicación, ¿verdad? Digamos, si ustedes le aplican un poco más de fertilizante a un cultivo, ¿cuánto efecto tendrá eso en la cantidad de semilla o de producto que obtengan de ese cultivo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si aplico 5 miligramos más de fertilizante por área, ¿verdad? ¿Cuántas toneladas o cuántas libras más o cuántos quintales más voy a obtener de producto de esa área? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. ¿Cambia una variable? ¿Cuánto cambia la otra? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a comparar este valor con el diferencial, que es un valor que está, si estamos cercano a x, un valor que sería aproximadamente igual a delta de x. Entonces, primero calculemos de y. ¿Qué sería de y? Aquí está de y. ¿Sí? De y es la derivada de x, la derivada de f, perdón, en x, multiplicado por dx. Y entonces, ¿dónde está la derivada? Eso no lo hemos calculado, entonces calculémosla, ¿no? Eso sería f' de x multiplicado por dx. En este caso, ¿qué sería? 3 por x al cuadrado. ¿Dónde está x? Aquí está. 3 por x cuadrado más 2 por x menos 2 más 0, y todo esto multiplicado por dx. ¿Sí? Y van a aparecer más aplicaciones, y entonces van a ir apareciendo ese de y y ese de x en otros lugares. ¿Sí? Ahorita lo estamos interpretando como un número real. ¿Sí? Exacto, porque estamos diciendo que delta x y dx son iguales. ¿Sí? Lo que va a cambiar es que de y va a haber una diferencia entre dy y delta de y. ¿Sí? Pero queremos ver qué tanta diferencia hay. Bueno, entonces ya tenemos de y. Entonces ahora queremos calcular de y. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Cuando x sea 2, X vale 2. Bien. ¿Sí? Aquí es igual. ¿Y cuánto vale dx? Como dx es igual a delta de x, entonces sería 0.05. Entonces sustituyendo, ¿qué sería de y? 2 al cuadrado menos 2 multiplicado por 0.05. Muy bien. Esto es 2 al cuadrado, que es 4 por 3 son 12. 12 más 4 son 16. Y 16 menos 2 son 14. 14. Y 0.05 son 5 centésimos, ¿verdad? 10, 100. ¿Sí? Entonces estos serían 14 partido 2 son 7, por 5 son 35, 50avos, todavía tiene quinta parte, ¿va? Esos son 7 décimos y eso es 0.7. Sí.
Ah, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es este 0.7? 0.7 es esta distancia, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, ahora comparemos el delta de y con el de y que encontramos. ¿Sí? Ahora nos piden comparar estos dos. Entonces, si se dan cuenta, son valores muy cercanos, ¿está claro? Si en un momento dado a mí me hubieran preguntado calcular, ¿sí?, ¿cuánto cambió la función? Entonces, si no me interesa saber de las centésimas en adelante, entonces pude haberlo aproximado por este valor, ¿está claro? Si el error aceptable es a partir de las décimas y las centésimas se pueden despreciar, entonces en vez de haber calculado esto, pude haber calculado este valor, ¿está claro? Ahora quiero que presten atención para haber calculado estas dos imágenes. La imagen de 2 pues no fue tan complicada. La imagen de 2.05 ya requirió un poco más de operatoria, ¿verdad? Ahí sí lo tuvieron que hacer con la calculadora para poderlo calcular, ¿sí? ¿Se puede hacer manualmente? Sí, pero nos hubiera llevado más tiempo. Pero el cálculo de la imagen normalmente depende de la función, podría llegar a ser muy difícil, ¿está claro? Mientras que acá, ¿sí?, el cálculo diferencial, si se dan cuenta, solo fue el cálculo de la derivada, ¿sí?, y luego solo sustituir el valor de 2, ¿está claro? Aparentemente más fácil, ¿verdad? ¿Sí? En general así va a ser, porque depende de la naturaleza de las funciones. Pensemos que hubiera sido una raíz. Si hubiera sido una raíz, tal vez si estoy centrándola en un valor, así como lo dijimos ayer, lo centramos en un valor en donde la raíz sea conocida. Pero si cambio un poquito, ya la siguiente raíz ya no va a ser tan fácil de calcular. Pero si al calcular la derivada me quedo centrado en el mismo valor, entonces ya lo único que tengo que hacer es un producto. ¿Sí? Se resume a un producto. ¿Está claro eso? Entonces, la idea es poder aproximar el cambio en la función por el diferencial de y. ¿Sí? Esa es la idea de ese ejercicio. Por supuesto, nuevamente vuelve a ser válido siempre y cuando esté cercano al valor de x. ¿Sí? Que el cambio en x sea un valor muy pequeño. ¿Está claro? Una pregunta. Deberíamos tomarlo en consideración, por ejemplo, entonces dy siempre va a ser mayor al delta de y. Depende de la función. Depende de la función, sí, porque si la función es creciente, entonces, si aquí está el valor de x, entonces vas a dar cuenta que aquí está delta de y, y aquí está de y. Entonces dy va a ser menor que delta de y, ¿sí? Pero si la función es decreciente, entonces el dy va a ser mayor que delta de y. En este ejemplo, pues podríamos decirlo así: como el delta de y es mayor que el dy, entonces tal vez estaríamos en presencia de ese caso, ¿verdad? Es una función creciente, ¿sí? Es una función creciente. Entonces sí va a ser diferente si la función es creciente o si la función es decreciente en el intervalo dentro del cual estoy trabajando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sí va a depender mucho. Y que no vaya a pasar algo aquí, porque puede ser que de repente aquí pase algo, Sí, pues. algo más, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Porque también me interesaría saber, quiero que vean la diferencia. Es calcular la imagen de 2 y la imagen de 2.05 me sirvió para calcular el cambio en y, ¿sí? Y luego me doy cuenta que es más fácil, en vez de calcular el cambio en y a partir de la diferencia de las dos imágenes, calcularlo usando el diferencial. ¿Está claro? Pero también me gustaría calcular la imagen de cualquier punto que esté cercano al que estoy analizando, ¿sí? Entonces, vean lo siguiente. Aquí está la imagen de x, la imagen del otro punto, o sea, esta otra, ¿sí?, es igual que la imagen de x más el delta de y. Eso está claro, ¿verdad? ¿Sí? Está claro que f de x más delta de y es igual a f de x más delta de y. ¿Está claro?
¿sí? Esta imagen, la imagen de este punto, de este valor, es igual a este más este pedazo. ¿Sí lo ven? Es f de x más delta de y. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, pero acabamos de aproximar delta de y por el diferencial. ¿Sí? Entonces aquí puede encontrar una forma de aproximar también, por ejemplo, la imagen de 2.05. Como f de x más de y. ¿Sí? Y entonces podemos decirlo de esta forma. F de x más dx, ¿sí? Se puede aproximar usando esa relación. Vamos a ver si esa es la notación que vamos a utilizar. Entonces podemos hacer esta aproximación. Y esa es la aproximación para calcular ¿qué? Para calcular la imagen después del cambio en la variable, ¿sí? Si sé el valor de x, ¿cuánto sería la imagen si cambiara de x unidades? ¿Sí? Aproximadamente, en vez de sumarle delta de y, le voy a sumar el diferencial de y. Por supuesto, esto va a ser válido cuando estemos cercanos al valor de x, para cambios muy pequeños. Ejemplo. ¿Se acuerdan el ejemplo pasado? ¿Sí? Para el ejemplo pasado, para la función f de x igual a raíz cuadrada de x más 3. ¿Se acuerdan? Esa fue la del ejemplo de ayer. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el diferencial? Ayúdenme a calcular el diferencial. La derivada de la función. 1 partido 2 raíz de x más 3 por 1 por dx. ¿Está claro? Muy bien. Aquí está. Ya tengo el diferencial. Entonces, ahora que ya tenemos el diferencial, ¿sí? Si x es igual a 1 y delta de x es igual a 0.05, si x es igual a 1 y delta de x es igual a 0.5, entonces aquí estaría en 1 y aquí estaría en 1.05. ¿Está claro? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto sería la imagen de x más delta x? ¿De quién estamos hablando? Otra vez, ¿se acuerdan? Estamos hablando de la raíz cuadrada de 4.05, porque entonces le estoy sumando a x, que es 1, le estoy sumando 1.05, y entonces sería la raíz cuadrada de 1.05 más 3, es 4.05, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué es igual? De acuerdo a la aproximación que hicimos, sería igual a ¿qué? A la imagen de x más el diferencial de y. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué sería? Con estos valores, recuerden que esto es igual a dx, el mismo valor. Sustituyendo acá, sería f de x más f' de x por dx. ¿Sí? Entonces ahora solo sustituimos. F valuado en 1 más la derivada valuada en 1 multiplicado por dx, que ¿cuánto vale? 0.05. Muy bien. 0.05. Entonces esto va a ser la imagen de 1, pues es fácil calcularla. ¿Cuánto es la imagen de 1? Vamos a ver, raíz de 4, ¿verdad?
y la derivada evaluada en 1 por dx. Sería el diferencial. Recuerden, todo eso es el diferencial. Si quieren, calculémoslo aparte, para que lo veamos más claro. El diferencial, ¿cuánto sería? Aquí es 1 partido 2. 1 partido 2 raíz de 1 más 3 por 0.05. Esto es 1 más 3 son 4. Raíz cuadrada de 4 es 2, por 2 son 4. Un cuarto. Y estos son lo ponemos así. ¿Sí, verdad? ¿Cuánto sería? Un 20avo, un 80avo sería. Un 80avo. ¿Y en decimal cuánto es eso? 0.0725. Muy bien, ahí está. Muy bien. Entonces ya tenemos el diferencial de y. Sustituyámoslo de una vez aquí, ¿verdad? Aquí. Entonces eso sería 0.0125. Ya que lo calculamos ahí arriba, entonces esto sería 2.0125. ¿Sí? Que fue similar a lo que encontramos ayer, ¿verdad? ¿Sí? Fue lo mismo que encontramos el día de ayer. Entonces, otra forma de calcular la imagen después de un cambio en X es calcular la imagen en X y sumarle el diferencial. ¿Está claro? Calculamos la imagen de X y a eso le sumamos el diferencial y eso me va a dar aproximadamente la imagen después del cambio. ¿Sí? En vez de sumarle delta de X, delta de Y, perdón, le voy a sumar el diferencial de Y. ¿Sí? ¿Por qué se dice que es aproximadamente? Porque recordate que acá la aproximación la estoy haciendo sobre la recta y la recta empieza a ser, aquí pasa por este punto, pero si me muevo ya sea a la derecha o a la izquierda, entonces la recta y la curva no necesariamente van a ser iguales, ¿sí? Entonces el diferencial de Y lo estoy calculando en la recta, cuando yo realmente lo quiero calcular en la curva, pero calcularlo en la curva podría ser más difícil, entonces lo que hacemos es aproximarlo por el valor en la recta, ¿sí? Que es más fácil de calcular. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien.